ustedes sentando, por favor. Señora Ministra, con la venia del presidente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y presidente de Renfe, del presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y vicepresidente de la Fundación, del presidente de FEDE, vicepresidente también de la Fundación, le doy la bienvenida en su nombre a la presentación del inventario de puentes ferroviarios en España. Hoy el Grupo Santo nos convoca a esta presentación en coincidencia con los 30 años de vida de la empresa, que quiere celebrar con todo el sector ferroviario que hoy está aquí representado en buena medida. Para la Fundación, este libro significa la consecución de un objetivo, el de identificar y presentar a todos ustedes una parte del rico patrimonio industrial de carácter ferroviario que existe en nuestro país. Hace ya bastantes años, don José Luis García Mateo, director de esta obra que presentamos, comenzó a viajar por España fotografiando y grabando los puentes de la red ferroviaria de ancho nacional. No sé si su afición era más a los puentes, a la obra pública o a la fotografía, que de todo lo comparte. En su Río Tinto natal tuvo ya el contacto con el ferrocarril, con las minas, con la obra pública, y de ahí nacieron varias obras y esta es la última que nos presenta. Posteriormente entró don José Luis en contacto con la Fundación, que inmediatamente valoramos el valor y el interés de su trabajo y que avanzamos juntos a buscar los patrocinios necesarios para la edición de esta obra. Un periodo largo. Y en ese aspecto, resumo, citándoles a ustedes los apoyos que hemos obtenido siempre de mantenimiento de infraestructura de Renfe, de todo el equipo, en su momento, y hoy también dirige don Manuel Venegas, que han tenido siempre una dedicación bastante importante, o un apoyo bastante importante a la investigación de la historia ferroviaria en todo lo que a ellos les afectaba. Y han ayudado en esos aspectos de la Fundación y siempre saben que cuentan con nuestro agradecimiento. El entonces GIF, Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, también se incorporó al patrocinio de esta obra. Hoy, tanto mantenimiento como el GIF es el ADIF, y por eso le agradecemos al ADIF. Pero esto era insuficiente y de repente nos faltaba una parte importante del patrocinio y de repente introdujo una empresa, por lo que hemos visto, abierta a la investigación y divulgación del patrimonio industrial ferroviario, aparte de sus obras, que ustedes pueden comprobar ahora, sus puentes, sus obras en el ámbito ferroviario. Y nos abrió inmediatamente la posibilidad final de editar esta obra. Por ello, a su presidente, al presidente de la DIF, a la editorial 12 Calles, que no solo ha hecho una magnífica edición del libro, eso creo yo, sino que asume riesgos en la distribución y ventas de este libro, y a todos los que han colaborado en la edición y el agradecimiento de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Por nuestra parte, hemos colaborado con entusiasmo porque la obra no solo nos gustaba, sino que suponía que entraba en la línea nuestra de investigación y apoyo al patrimonio histórico ferroviario. Y quiero destacar también la autoría en el libro, junto con su director, del geógrafo Miguel Jiménez Vega, y del doctor profesor en Historia, Domingo Cuellar, miembros de la Fundación, que junto con el director de la obra que he citado han dado ser al inventario de puentes ferroviarios que hoy les presentamos. Para la Fundación, la presencia de la ministra de Fomento presentando este libro significa un claro apoyo a estos objetivos, a estas iniciativas que quieren resaltar la enorme riqueza patrimonial que el proceso histórico de construcción y explotación del ferrocarril en nuestro país ha dejado a lo largo de casi 160 años. Este libro, para los ingenieros, es el testimonio, para todos, es el testimonio de la evolución y los logros que la ingeniería civil nos ha legado en una de sus facetas más creativas e innovadoras. Y en este acto, en este momento, va a tomar la palabra el director de la obra, don José Luis García Mateo, que les hablará a continuación sobre el contenido de la obra. Me parece que el señor Zapatero ya ha dicho algunas cosas de las que voy a decir, pero, en fin. Cuando era niño nunca tuve un tren eléctrico. Jugaba con una pequeña locomotora de vapor del ferrocarril minero de Río Tinto, de que mi padre era ferroviario. Crecí junto a mis amigos, los jefes de estación, factores, jefes de tren, maquinistas, fogoneros, guardacenos, etcétera, que admiro y respeto.
Si hubiera sido ferroviario, posiblemente no sentiría la afición que siente por los trenes. A principios de la década de los 60, y cuando pude comprar una cámara de cine, sin pensarlo dos veces me tiré al monte a cazar trenes a lo largo y a lo ancho de nuestra variopinta geografía, conjugando así mi pasión por los trenes y el cine. Pero a veces se olvida que el tren necesita su infraestructura, su camino para que funcione, puentes, túneles, estaciones, y para conocer bien las líneas férreas, lo mejor es patear el balasto. Eso hice, filmar y fotografiar durante 6 años los trenes de nuestra red, y de aquí surgió la idea de hacer este libro catálogo de puentes, llenando el vacío existente en la ingeniería ferroviaria. Pero ese trabajo no podía quedar dormido en un cajón. Y aquí fue cuando intervino mi amigo Miguel Muñoz, director del Archivo Histórico de la Fundación, que desde el primer momento creyó en la necesidad de publicarlo, animándome a ello. Y todo con la inestimable colaboración de Domingo Cuellar y Miguel Jiménez, que se pusieron manos a la obra para que el libro viera la luz. Los tres agradecemos a los patrocinadores Grupo Sando y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, a los editores, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y 12 Calles, por el trabajo bien hecho. Agradecemos la presencia de la señora Ministra de Fomento y demás personalidades. A todos, muchas gracias. El presidente del Grupo Sando, don José Luis Sánchez Domínguez, al que felicitamos por los 30 años de éxito de su empresa y les deseamos muchos más, tiene la palabra en este momento. Muchas gracias a todos. Mi padre también era ferroviario, por si me puede sirve de algo. Así que me siento muy identificado con los trenes, porque además también he vivido pegado a la estación de ferrocarril, en un barrio que prácticamente todos eran ferroviarios, todos los que vivíamos ahí. Entonces se decía que el hambre pasaba por la puerta del ferroviario, pero no entraba dentro, menos mal. Bueno, pues nada. Señora Ministra, señor Presidente de Renfe y ADIF, señor Director de la Fundación de Ferrocarriles de España, señores autores y editores del libro, señores y señores, a todos muy buenas tardes. El Grupo Sando quiere agradecerle a todos ustedes la asistencia a este acto que para nosotros supone la culminación de una brillante idea a la que quisimos vincularnos desde que tuvimos conocimiento del proyecto. Lo nuestro no es hacer obra y procuramos hacerla, bueno, pues lo mejor que podemos y sabemos. No es muy frecuente nuestra participación en una iniciativa editorial como la que hoy nos reúne. Sin embargo, su contenido nos pareció de gran interés y además se daba la feliz coincidencia con nuestro 30º aniversario en el 2004, que fue cuando se fraguó esto. Nos pareció que colaborar en la realización del inventario de puentes ferroviarios de España era un excelente modelo de celebrar los 30 años de trabajo en el panorama de las grandes obras públicas en nuestro país. Quienes me sucedan en el uso de la palabra le transmitirán a ustedes en detalle el alcance de esta publicación y cómo se ha gestado. Por mi parte, solo quiero decirle que el resultado final ha superado mis expectativas, presentando un volumen de gran altura, que no solo tiene el valor de recopilar y ofrecer a los interesados una enumeración exhaustiva de los puentes que jalonan la red ferroviaria española, sino que es en sí mismo un recorrido por la historia de las comunicaciones y la historia de la ingeniería desde la primera mitad del siglo XIX hasta hoy mismo. Desde el principio, el ferrocarril ha aportado un cambio profundo en la economía y en las comunicaciones entre todos los territorios de España. Ningún otro elemento ha contribuido
tanto a la vertebración del Estado. Así fue en su inicio y hasta mediados del siglo XX, y así vuelve a hacerlo ahora con el recobrado protagonismo que ha llegado de la mano de la línea de alta velocidad, que han vuelto a colocar el transporte ferroviario en un primer plano, tras ceder durante algunas décadas su privilegiada posición al desarrollo de las redes de carreteras y autovías. Hay muchas publicaciones que reflejan desde diferentes puntos de vista este carácter singular del ferrocarril. Algunas están cargadas de nostalgia por épocas mejores. Otras forman parte prolífica de la prolífica literatura de viajes cultivada por insignes autores. Incluso muchos de ustedes recordarán algunas ediciones de gran calidad centradas en la arquitectura de la estación ferroviaria. Pero la obra que hoy presentamos viene a cubrir una laguna y sin duda se convertirá muy pronto en una publicación de referencia para los amantes del ferrocarril, que somos muchos. También para los técnicos, para los estudiantes de ingeniería y para todos los profesionales que intervienen en la construcción de un trazado ferroviario. Lo primero que llama la atención es la gran cantidad de puentes que existen en las líneas férreas. Quizá la oportunidad de tenerlos todos recogidos en una misma edición nos lleva a apreciar este dato con toda su contundencia. Por citar un ejemplo que nos resulta muy cercano, por la participación de nuestra compañía, le diré que solo en la línea de alta velocidad entre Córdoba y Málaga hay 34 puentes que suman entre todos casi 12 kilómetros de longitud. Quienes proyectan la obra y quienes la ejecutamos somos plenamente conscientes de que esto significa complejidad y por supuesto recursos económicos y por tanto exige ingenio, eficacia para dar la respuesta adecuada a las dificultades orográficas o a los obstáculos hídricos. La mayoría de los usuarios no repara en el reto que representa un puente en una vía del tren, tal vez porque desde la cómoda posición del viajero esta infraestructura no se percibe, siendo en muchas ocasiones una mera oportunidad de disfrutar de un imponente paisaje, bien sea montañoso o hídrico, de ríos o en fin, pantanos, de cualquier forma. Y bueno, pues ya voy terminando y diciendo que muchos de estos tramos, que por no decir todos, tienen su recorrido puentes espectaculares por su dimensión o por su solución técnica que se les ha dado. Citaré, por ejemplo, el viaducto sobre el arroyo de la Piedra o sobre el río Geva, ambos en la línea Córdoba-Málaga, perfectamente recogidos en este catálogo. Quisiera concluir felicitando a los autores del libro, José Luis García Mateo, Miguel Jiménez Vega, Domingo Cuella Villar, por el magnífico trabajo realizado a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y a 12 calles, vaya nombrecito que tiene el editorio, y a las entidades que han colaborado para hacerla posible. Como escribo en el texto de presentación del volumen, estoy seguro de que un mayor conocimiento de la realidad ferroviaria contribuirá a que los ciudadanos se familiaricen aún más con este modo de transporte que no es solo puntual, eficiente y rentable, sino que también es entrañable, seguro y moderno. Ya está. Sabemos que nos faltan los puentes ferroviarios sobre la vía estrecha, pero el presidente de CEDE es cómplice nuestro y sabemos que lo sacaremos adelante en algún momento. El Grupo Sando tiene la amabilidad de ofrecerles a todos ustedes el volumen que hoy presentamos a la salida del acto. Clausura del acto, la ministra de Fomento, doña Mabel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Creo que se podrán dar cuenta cuando yo termine de hablar, o casi cuando empiece, que hoy todos los que estamos sentados en esta mesa somos andaluces.
Mi padre no era ferroviario, pero soy andaluza igual que los que me han precedido en el uso de la palabra. Será una casualidad, pero también es verdad que creo que los andaluces nos hemos movido por todo el territorio nacional, pues buscando oportunidades y también colaborando en el desarrollo de todo nuestro país. Yo quisiera en primer lugar felicitar, lo han hecho todos los que me han precedido, menos el director, perdón, del libro, felicitar por este libro. He pedido cuando he llegado que lo pusieran porque ustedes lo podrán después ver y deleitar, pero creo que solamente con la simple visión de lo que ha supuesto su grosor en cuanto a números de puentes que incluyen en el texto y el esfuerzo que ha supuesto pues todo este trabajo, se darán cuenta de la importancia que no solamente tiene en cuanto a su recopilación, sino también de la importancia que tiene en calidad y la importancia que tiene en cuanto a los conocimientos que vamos a poder tener cuando profundicemos tanto en las fotos que lo ilustran como en el contenido del libro. Así que felicitar a la Fundación, felicitar a los autores y felicitar a los patrocinadores y muy especialmente felicitar a Sando, felicito especialmente a José Luis Sánchez Domínguez, porque es una empresa privada que entra en el patrocinio de una obra pública, en el patrocinio de un texto que lo que pretende es dar información de cuál ha sido el discurrir de los puentes que han comunicado nuestro territorio desde el siglo XIX. Y por lo tanto es un esfuerzo recopilatorio importante, pero también quería resaltar el esfuerzo de patrocinio porque es un ejemplo de cómo se puede producir la colaboración público-privada incluso en tareas que no son directamente relacionadas con la inversión pública, en este caso también con una tarea de difusión y de conocimiento importante de lo que es nuestro patrimonio ferroviario. De alguna manera creo que la obra lo que pretende, y yo creo que cuando has hecho referencia a que tu padre era ferroviario, ha querido resaltar la importancia de lo que el ferrocarril ha tenido en nuestro país y además de lo que ha supuesto en la cultura de los españoles, tanto porque ha sido utilizado para comunicarnos, para desarrollarnos económica, socialmente, pero también porque ahora mismo me parece que son 30.000 personas o más las que están trabajando en el sector ferroviario directamente, indirectamente pues muchísimo más, y hay muchos que se han criado en esa cultura ferroviaria que ha trascendido más allá de lo que es pues, la propia labor operadora o inversora del ferrocarril. Y hay dos momentos históricos que suponen un gran impulso para el ferrocarril, uno en el siglo XIX, con la primera línea Barcelona-Mataró y la comunicación entre Madrid y Aranjuez, y hay un gran momento histórico que es el que estamos viviendo ahora. O sea que el ferrocarril ha tenido, podríamos decir, dos puntas importantes, dos apuestas importantes que se dan en el ferrocarril. Se inicia en el 19 como solución de conexión de un territorio que era poco propicio al ferrocarril, vamos a reconocerlo así, es muy fácil hacer una línea ferroviaria en un territorio donde la orografía es llana y es muy difícil. Hay un mapa que me acaban de enseñar, me lo ha enseñado Carlos, sobre los perfiles del ferrocarril en nuestro territorio, lo tienen ustedes ahí, yo creo que deberíamos dar la oportunidad que lo vieran todos para que vieran el esfuerzo que en el siglo XIX se hizo al apostar por el ferrocarril y al conseguir una línea ferroviaria que ha sido muy útil y que parece que iba siendo abandonada de alguna manera por la necesidad de las cuantiosas inversiones, incluso por el tiempo que necesita el ferrocarril para que desde que se toma la decisión de invertir hasta que se pueda operar de una manera útil, es decir, conectado al territorio, porque no es solamente conectar Madrid con Aranjuez o Barcelona con Mataró, sino que cuando estamos hablando de la conexión del ferrocarril por todo el territorio se necesitan muchas inversiones y mucho tiempo y por lo tanto, políticamente hablando, muchas veces no es rentable, porque el político que toma la decisión de invertir no es el político que puede cortar la cinta o que pone la primera traviesa, casi les puedo asegurar que no es el que pone la última. Y por lo tanto es una decisión a medio y largo plazo que hay que tomarla con la serenidad suficiente de que pensemos que en ese momento se está diseñando el futuro y que ya no se llega a tiempo para el presente.
Y por eso les decía que hay dos momentos históricos importantes, el siglo XIX y el momento en que estamos viviendo, en el que hemos vuelto a hacer una apuesta por un ferrocarril que tiene unas características bien distintas al ferrocarril del siglo XIX, pero que en mucha parte de su trazado va a ser útil para el nuevo ferrocarril por el que estamos apostando, que es un ferrocarril en la medida de lo posible que dé la doble oportunidad al pasajero y a la mercancía, es decir, un tráfico mixto, y en aquello en que no sea posible un tráfico de pasajeros o que el tráfico de pasajeros sea tan denso que sea necesario duplicar la vía, pues no se hará con esas características. De ancho internacional, que ese es un gran cambio con el ferrocarril convencional. Queremos estar conectados y presionar tanto en los Pirineos para que no haya ninguna justificación para que los franceses nos dejen pasar por su territorio y por lo tanto presionar abriéndole los túneles y dejándolo solucionado prácticamente la conexión y electrificado y de doble vía. Ese es el nuevo ferrocarril, pero el antiguo ferrocarril, el ferrocarril convencional, creo que este libro recoge, incluso recoge ya los últimos logros del ferrocarril de la alta velocidad, recoge todo el esfuerzo que se hizo y cómo hemos ido conectando un país montañoso con una alternativa a la red viaria que es más segura, que tiene menos consumo energético, tiene menor impacto medioambiental y por lo tanto además ofrece un gran complemento a lo que es la red viaria. Si vemos lo que hemos propuesto para los próximos 15 años como las tareas a llevar a cabo por el Ministerio de Fomento, lo que proponemos es multiplicar por 10 la actual vía de alta velocidad. Y les voy a dar un dato que cuando a mí me lo dieron, casi me pusieron los pelos de punta por la responsabilidad que asumen los que van a ser los responsables del Ministerio de Fomento en los próximos años. En los últimos 15 años se han construido 1000 kilómetros de alta velocidad. Todavía Madrid-Lleida sin terminar porque el sistema de señalización no está operativo. Y estamos proponiendo para que en los próximos 15 años se construyan 9000 kilómetros más y se establezca un entramado en el territorio nacional que si no da una conexión total de las aspiraciones que todos tenemos, porque todo lo que queremos es que nos pase por nuestro pueblo, no por el pueblo de al lado, sino por el nuestro, sí le da una solución al ferrocarril en el que el 90% de la población española va a estar a menos de 50 kilómetros de una estación de alta velocidad. Creo que eso nos da una idea de la importancia que tiene lo que estamos planteando y la apuesta que hacemos por el ferrocarril en esta legislatura, que pondrá pues todos los, no traviesa, porque no soy partidaria de poner ni primera traviesa ni nada que se le parezca, pero sino todos los condicionantes necesarios para que en la siguiente legislatura sea un camino sin retorno. La complementariedad en la red viaria del ferrocarril con la carretera nos garantiza la descongestión de la carretera, que también tiene un papel importante en la planificación estratégica de la infraestructura del transporte, pero garantiza un futuro en el que se pueda recorrer nuestro país sin tener que pasar por Madrid. Por lo tanto, evitamos la radialidad excesiva que ahora mismo supone un gran lastre para el propio funcionamiento de la capital de España, de Madrid, y establecemos corredores transversales, verticales, para que las conexiones pues, sean lo más modernas, lo más rápidas y lo más confortables posible. Estamos apostando por la modernidad de nuestro país y por el desarrollo económico de nuestro país cuando apostamos por el ferrocarril, y por eso absorbe la inversión futura en los próximos 15 años el 48% de toda la financiación, de toda la infraestructura que vamos a llevar a cabo en nuestro país. Así que tendremos tiempo de hacer nuevos puentes, de hacer nuevos libros sobre los puentes que tendremos que hacer a partir de ahora. Hace poco presentábamos un puente, un viaducto muy importante que se ha hecho en la zona de Málaga, que precisamente la ha hecho Sandoz, un viaducto que pone de manifiesto la gran profesionalidad de las empresas y también de los profesionales, de los arquitectos, ingenieros de camino, geólogos,
y demás, porque no quiero dejar ninguno por ser exhaustiva fuera de este gran inventario que tenemos de profesionales que conectan territorios que hace pues, 20 o 25 años sería imposible pensar que se podía hacer en alta velocidad. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando yo era consejera de Economía y Hacienda en la Junta de Andalucía, y además tengo en esta mesa sentado testigos de lo que voy, en esta mesa y entre el público estoy viendo, por ejemplo, a Paco Bertoso, testigos de lo que nos planteamos, pensamos la oportunidad de conectar Málaga por alta velocidad con Madrid. Y a muchos malagueños, también a Paco Jiménez Aguilar, lo recordará, lo primero que dijeron que cómo iba a pasar por el Chorro, que es una zona de Málaga, un ferrocarril de alta velocidad, que aquello era imposible y que los que lo proponíamos estábamos completamente locos. Quiero aquí hacer hoy un homenaje a las empresas constructoras que se ofrecieron a hacer gratuitamente, a hacerme, porque no se lo hicieron solamente a la Junta de Andalucía, sino a mí como consejera de Economía y Hacienda, un estudio sobre lo que podría costar esa línea si se pudiera hacer para que buscáramos la financiación adecuada antes de sacar públicamente la oferta de hacerla. Y quiero reconocer no solamente la gratuidad de su esfuerzo, que ya de por sí es importante, sino que también me parece especialmente importante su discreción, porque nunca, nunca, todavía ahora, no ha salido públicamente, pero que cuando lleguemos el AVE a Málaga, quiero hacer un homenaje a estas personas, a estas empresas, a todos los que colaboraron, para que se sepa, y Antonio guardó la documentación porque la vuelta que da la vida. Entonces él era director general de política financiera y era el encargado de buscar el dinero, y ahora es el encargado de llevar físicamente el AVE a Málaga. Yo creo que Antonio nunca se pudo imaginar en aquel tiempo, en aquel avión que se nos ocurrió volviendo de Ámsterdam, que íbamos a buscar todas las soluciones y todas las peripecias que íbamos a pasar, positivas por supuesto, algunas que otras negativas, hasta llegar aquí. ¿Con esto qué les quiero decir? Pues que lo que técnicamente no era posible, por supuesto en el siglo XIX o incluso hace 30 años, ahora técnicamente es posible. Y que tenemos que tener siempre la capacidad de adaptación y de apertura para ver más allá de lo que el propio presente nos puede poner por delante. Así que termino, no he dicho nada de lo que habíamos escrito, para decir que conste que no solamente lo había corregido, sino que no me lo han puesto por delante hasta última hora y sin corregir, pero más o menos era esto. Era decirle que tenemos mucho camino por delante, que el siglo XIX fue un hito y el siglo XXI va a ser otro para el ferrocarril, que estoy convencida que el ferrocarril es una oportunidad para el desarrollo económico y social y sobre todo para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades territorialmente hablando también, que nos tenemos que armar de valor, casi todos los que estamos aquí lo sabemos, pero cuando se apuesta por el ferrocarril se apuesta al medio y largo plazo, y que yo a los que trabajan conmigo, los digo ahora aquí también, siempre les digo que la infraestructura no se puede tener prisas, que las prisas son malas consejeras, que hay que hacerlas bien y con el tiempo necesario, y que nosotros no podemos tener la ansiedad que tiene el ciudadano normal, que no sabe lo que significa tener prisa en la infraestructura, y que nos tomemos siempre el tiempo necesario para hacerla de la mejor manera posible, y la mejor manera posible es segura. Así que animo y agradezco, animo a los que han trabajado y agradezco su trabajo y les agradezco a todos su presencia aquí, animándonos a todos a hacer nuestro trabajo cada día mejor. Muchas gracias. Él estaba preguntando si le podíamos invitar a algo, me han dicho que sí. Así que espero que nos acompañen ahora a una copa y además en ese momento yo me imagino que se le entregará ya el libro. Muchas gracias.